una voz divina o la pluma humana. ¿Y si el libro más sagrado de la humanidad, la Biblia, no fuera la palabra literal de Dios, sino una compleja obra de autores, editores y compiladores humanos, escrita con propósitos muy terrenales? Prepárate para una verdad que ha sido silenciada durante siglos. Baruch Spinoza, el gigante de la razón del siglo XVII, fue uno de los primeros en atreverse a desmantelar la concepción tradicional de la Biblia, revelando sus orígenes profundamente humanos. No te conformes con la fe ciega en cada palabra. Si no te quedas hasta el final de este análisis, te perderás la única oportunidad de entender quién, cuándo, por qué y cómo la Biblia que hoy conocemos fue realmente escrita, según la visión revolucionaria de Spinoza. Quédate, porque lo que vamos a desvelar aquí podría transformar para siempre tu comprensión de la religión y la autoridad. Imagina liberarte de dogmas impuestos, comprendiendo que la verdadera divinidad reside en la naturaleza y la razón, no en textos sujetos a errores y manipulaciones humanas. Ese es el entendimiento que obtendrás, la capacidad de discernir entre la piedad genuina y las estructuras de control disfrazadas de fe. Este contenido ha sido diseñado para la comprensión profunda de la crítica bíblica de Spinoza, su filosofía política y su visión de la religión. Nos centraremos en cómo su análisis racional desmitifica los textos sagrados. Puedes confiar en que la información compartida es ética y busca potenciar tu libertad intelectual, fomentando el pensamiento crítico y el respeto por diversas perspectivas. Hoy desentrañaremos por qué Spinoza vio la Biblia no como un dictado divino inmaculado, sino como un documento histórico, político y literario, producto de su tiempo y de las necesidades de una sociedad. Te invito a sumergirte en esta sabiduría provocadora. Deja a un lado las interpretaciones convenientes y prepárate para adoptar una mentalidad que te permitirá ser el juez de la verdad ética y espiritual. Este enfoque te dará la valentía de cuestionar y la lucidez para ver más allá del velo de la tradición. Piensa en las veces que te pidieron creer sin cuestionar, o cuando los textos sagrados parecían contradecirse. El problema no fue tu fe, sino la autoría y el propósito detrás de esos escritos. Hoy te daremos las claves exactas para revertir ese patrón, revelando tu verdadera capacidad de discernimiento histórico religioso. Este es tu momento para adquirir la habilidad que los pensadores más libres poseen. Al comprender y aplicar el método de Spinoza al estudio de la Biblia, no solo verás la religión de otra forma, sino que también fortalecerás tu razón y tu independencia mental en todos los aspectos de tu vida. Un aspecto fundamental de esto es la idea de que la verdadera piedad, para Spinoza, no reside en la obediencia literal a un texto imperfecto, sino en el conocimiento racional de Dios, la naturaleza, y la práctica de virtudes universales como la justicia y la caridad, que no necesitan de narrativas sobrenaturales. La Biblia como obra humana y política, según Spinoza, Baruch Spinoza, en su monumental Tratado Teológico Político, TTP, publicado de forma anónima en 1670, se atrevió a aplicar la razón crítica a la Biblia, algo inaudito y peligrosamente herético para su época. Su análisis fue pionero en la crítica histórica bíblica, argumentando que la Biblia no era la palabra literal e infalible de Dios, sino una obra con autores, contextos y propósitos profundamente humanos. ¿Quiénes la escribieron y cuándo? Spinoza, a través de un meticuloso análisis textual, fue uno de los primeros en demostrar que los libros de la Biblia, especialmente el Pentateuco, los primeros 5 libros, no podían haber sido escritos por una sola persona, como Moisés, ni en un solo momento por dictado divino. Múltiples autores y editores. Spinoza señaló las innumerables inconsistencias, repeticiones, anacronismos y cambios de estilo dentro de los textos. Por ejemplo, en el Pentateuco,
identificó pasajes que hablaban de Moisés en tercera persona, o que describían eventos posteriores a su muerte, como Deuteronomio 34, 5, 6, que narra la muerte y sepultura de Moisés. Esto, para él, era una prueba irrefutable de que Moisés no pudo ser el único autor. Ezra como compilador clave. Spinoza propuso que figuras como Esdras, Ezra, el escriba y sacerdote que vivió tras el exilio babilónico, siglo V a.C., jugaron un papel crucial, no como autores originales, sino como compiladores y editores de tradiciones orales y escritas preexistentes. Esdras y sus contemporáneos habrían reunido, organizado y quizás incluso armonizado o alterado los diversos textos que luego formarían la Torá y otros libros del Antiguo Testamento. Este fue un proceso largo, que abarcó siglos de tradiciones y redacciones. Los profetas como secretarios de Estado. Spinoza veía a los profetas bíblicos no como místicos que recibían verdades metafísicas de Dios, sino como hombres con una imaginación particularmente vívida y, a menudo, como líderes políticos o militares que usaban su revelación para influir en el pueblo, establecer leyes y mantener el orden. Por ejemplo, Moisés fue un legislador y líder político que usó la autoridad divina para establecer una teocracia en Israel. Sus revelaciones eran más bien principios morales y legales presentados de una forma que la gente común pudiera entender y obedecer, apelando a sus emociones e imaginación, no a su razón. ¿Por qué la escribieron? Los verdaderos propósitos. Para Spinoza, el propósito de la Biblia no era revelar verdades científicas, filosóficas o metafísicas sobre Dios o el universo. La Biblia fue escrita para un fin mucho más práctico y político-social: establecer la obediencia y la piedad. Su principal objetivo era inculcar la obediencia, piedad y la caridad en el pueblo. Las leyes y narrativas bíblicas, incluyendo historias de castigos y recompensas divinas, estaban diseñadas para motivar a la gente común a vivir de acuerdo con ciertas normas sociales y religiosas, apelando al miedo y la esperanza, no al entendimiento racional. Unificar la nación. Especialmente tras el exilio babilónico, la compilación de la Biblia sirvió para unificar a la nación judía bajo un conjunto común de leyes y una narrativa histórica compartida, reforzando su identidad y cohesión social. Mantener el control político y religioso. Spinoza argumentó que las instituciones religiosas y sus líderes, sacerdotes, rabinos, utilizaron la interpretación literal y dogmática de la Biblia para mantener su propia autoridad y poder sobre el pueblo. La idea de una Biblia escrita por Dios otorgaba una autoridad incuestionable a aquellos que la interpretaban. ¿Cómo la escribieron? El método humano. Spinoza no creía que la Biblia fuera un dictado palabra por palabra de Dios. En cambio, su composición fue un proceso humano que reflejó entendimiento humano y prejuicios. Los autores y compiladores escribieron desde su propia experiencia, cultura, entendimiento y limitaciones. Sus interpretaciones de los eventos, incluidos los milagros, reflejaban la ciencia y la filosofía de su tiempo, no una verdad divina infalible. Compilación de tradiciones. La Biblia es una recopilación de diversas tradiciones orales y escritas, himnos, leyes, historias, poemas, profecías, etc., que fueron reunidas y editadas a lo largo del tiempo. Esto explica las variaciones y las aparentes contradicciones que un lector racional puede encontrar. Énfasis en la imaginación, no en la razón. Para Spinoza, la Biblia se dirige principalmente a la imaginación de las masas, no a su razón. Los profetas hablaban en parábolas, visiones y narrativas impactantes precisamente porque era la forma más efectiva de comunicar un mensaje moral y social a un pueblo que no estaba preparado para verdades abstractas o filosóficas. Ejemplo: los milagros. Spinoza explicaba los milagros no como violaciones de las leyes de la naturaleza, lo cual sería imposible para su Dios, naturaleza,
sino como fenómenos naturales que fueron malentendidos o embellecidos por la imaginación de los testigos o narradores. Lo que parecían milagros a los antiguos eran simplemente eventos cuyas causas naturales no comprendían. En resumen, desde la perspectiva de Spinoza, la Biblia es un fascinante documento humano que revela mucho sobre la historia, la política y la cultura del pueblo judío, y sobre cómo los líderes usaron la religión para fines de control social. No es, sin embargo, la voz inalterable de un Dios personal que interviene en el mundo, o que exige una obediencia ciega a dogmas irracionales. Su verdadero valor reside en su mensaje moral, universal y accesible, que no requiere de la creencia en lo sobrenatural o en una autoría divina para ser válido. Conclusión final: la Biblia humana, la verdad racional. Comprender la visión de Baruch Spinoza sobre la Biblia, que Dios no la escribió, y que es obra de autores humanos con propósitos específicos de control y cohesión social, es un acto de profunda liberación intelectual. Cuando despojamos los textos sagrados de su infalibilidad divina impuesta, podemos apreciar su valor histórico y moral, sin caer en la superstición o la obediencia ciega. Este conocimiento te empodera para ir más allá del dogma y la sumisión acrítica. Te permite ser una persona que comprende que la verdadera piedad reside en la concordancia con la razón y las leyes de la naturaleza, construyendo un fundamento más sólido para tus propios principios éticos, libres de manipulaciones externas. La autonomía de la razón es clave en este proceso. Al aplicar el método de crítica histórica de Spinoza, tu capacidad para discernir entre la verdad histórica y la narrativa con propósitos políticos o sociales se agudiza. Esto crea un ciclo virtuoso de entendimiento y sabiduría personal, liberándote de interpretaciones impuestas. Recuerda que esta visión no busca desmantelar la fe, sino purificarla y hacerla más racional. Mantén siempre una actitud de cuestionamiento constructivo y reflexión profunda, dispuesto a explorar las bases de tus propias creencias con valentía intelectual. Aplicar estos principios te diferenciará de la mayoría. Mientras muchos aceptan los textos como dictados divinos sin análisis, tú tendrás la capacidad de forjar tu propia comprensión de la ética y la verdad, construyendo una moralidad basada en la lógica y la experiencia humana, no en el miedo o la tradición incuestionable. El verdadero poder reside en tu valentía para pensar por ti mismo y confiar en tu razón. Al hacerlo, abres puertas a la perspicacia y al discernimiento que de otro modo permanecerían cerradas. Esta habilidad es un catalizador para la libertad intelectual y la realización personal. Así que, el análisis de Spinoza sobre la Biblia no es una negación de su importancia, sino una invitación a una lectura más crítica y liberadora. Úsala sabiamente para enriquecer tu visión del mundo y construir una vida de principios sólidos y pensamiento libre, sin la necesidad de ficciones divinas. Si este video te ha abierto los ojos, comenta abajo qué otro aspecto de la religión te gustaría analizar bajo la lupa de Spinoza. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas futuros análisis que desafiarán tu forma de pensar. Has llegado al final de este viaje. Ahora tienes las herramientas para ver la Biblia con nuevos ojos. Pon en práctica lo aprendido y observa cómo tu comprensión florece. Tu razón es tu mayor activo.